Bueno, Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más a estos segmentos de meditación y Befi, Caminando por Fe. En esta semana es especial para la juventud, para nosotros, porque nos estamos preparando para salir al campamento, pero no quisiéramos dejar este tiempo y aprender acerca de las características de un buen corazón que hemos estado viendo en la semana. El día lunes miramos la humildad, el día de ayer miramos la valentía de David y el día de hoy miraremos la obediencia de David. Si nosotros podemos aprender algo de David es su obediencia. Recordemos la historia y cómo en el reinado de David le antecedió Saúl, quien fue destituido del reino por no obedecer a Dios, por desobedecer y por no tomar en cuenta la voluntad de Dios y hacer su propia voluntad. En el capítulo número 15, del versículo 20 al 22, nos habla la gran diferencia del corazón de Saúl, quien estuvo en el reinado antes de David, y fue la obediencia. Si podemos marcar un distintivo entre el reinado de Saúl y el reinado de David, fue la obediencia que tenía uno y la desobediencia que tenía el otro. Dice el versículo número 20 del capítulo número 15, dice lo siguiente. Dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y dice el versículo número 22, lo que le contesta Samuel a Saúl después de haber hecho él lo que Saúl consideraba bueno. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En esa historia vemos cómo Saúl es desechado del reino por desobedecer. Él decía, bueno, sí, tomamos algunas cosas que no debíamos de tomar, pero las vamos a ofrecer en sacrificio a Jehová. Y Samuel le dice, no, el sacrificio no es tan importante como la obediencia. Por eso dice en el versículo número 22, ciertamente el obedecer es mejor. Lo que Samuel y lo que Jehová trataba en ese entonces de demostrarle a Saúl, lo que Saúl entendiera es que Dios no se complacía tanto en los sacrificios como en la obediencia. Y después es destituido Saúl del reinado y es quitado por haber desobedecido a lo que Dios le pedía. Y vemos cómo David entra en el reinado después de Saúl, y la diferencia es la obediencia. Y quisiera darle dos beneficios que podemos tener nosotros como cristianos al ser de un corazón obediente. El primero, como lo vemos en la historia de David, es que un corazón obediente es escogido por Dios. Dios escogerá a quien lo obedece y desechará como Saúl a quien le desobedece. Y en 1 Samuel 16, capítulo número 7, dice lo siguiente, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios escogió en ese tiempo para que David reinara por la obediencia que él tenía. Recordemos que su padre, cuando llega Samuel a la casa de Isaí para buscar al sucesor del reinado de Saúl, David estaba como lo vimos el lunes, con las ovejas en el campo. Él estaba trabajando, él estaba obedeciendo a su padre, y lo que realmente tomó Dios en cuenta era esa obediencia, porque esa obediencia fue la que ocasionó que Jehová, que Dios pusiera sus ojos en David. Y eso es un beneficio que podemos tener nosotros como cristianos. Si nosotros obedecemos a nuestro Dios, Dios nos podrá usar y podrá ver en nosotros algo especial para poder ser escogidos por Dios para realizar una obra aquí en la tierra. Y por último, hermanos, un buen corazón o un corazón obediente, como beneficio que puede tener es que es usado por Dios. En 1 Samuel 17, dice la palabra de Dios, y dijo Isaí a David, antes de que David, peleara contra Goliat, antes de que tuviera esa victoria, su padre lo mandó para que llevara a sus hermanos. Lo siguiente dice, y Isaí le dijo a David, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. ¿Verdad? Si recordamos cómo llegó David al campo de batalla, es porque le llevó a sus hermanos lo que su padre le había encargado. Y fue ahí donde David, ¿verdad?, miró el reto y lo tomó y tuvo esa grande victoria. Pero no hubiera sido posible
que David hubiera vencido al gigante si no hubiera obedecido a su padre. Y la realidad es que nosotros podemos realizar o podemos tener victorias en nuestra vida simple y sencillamente obedeciendo a nuestras autoridades, a Dios y a la palabra de Dios. Si nosotros obedecemos, tarde que temprano Dios nos usará nuestras vidas para tener victorias y para poder ser usados por Dios. Y hermanos, con lo que quisiera terminar es con lo siguiente. David fue un gran hombre y fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Y Saúl en la misma posición fue desechado, y la única diferencia fue la obediencia del corazón de David. Nos vemos el día de mañana, hermanos, en el siguiente segmento de Meditación IBEFI para ver las siguientes características de un corazón conforme al corazón de Dios, hermanos. Que Dios les bendiga.